Estamos con Sofía Iusiano. ¿Lo he dicho bien? Iusiano. Luciano, lo dijiste bien, no todo el mundo lo dice bien, así que felicidades. Bueno, ella es la mayor de 4 hermanos de una familia viajera más conocida en las redes como los 6G. Digamos que los 6G, por decirlo así resumido rápido, son la fusión del sueño que tenían los padres de Sophie por separado. Su padre, por un lado, quería recorrer el mundo y su madre quería tener una familia numerosa. Así que se juntaron e hicieron realidad el sueño de los dos, el recorrer el mundo y el tener una familia numerosa. Eh, a sus 22 o 23 años, Sophie. 22, casi 23. ¿Cuántos países has visitado ya? No sé, igual ni los cuentas. Los dejé de contar, pero lo suele contar mi pareja y dice que voy por los 40 y pico, así que, Bueno, pues así que entre voy por 40 y los 40 y 50 va pico. por ahí la cosa. Va por ahí la cosa. Y sí, hoy tenemos aquí a Sofi para conocer de primera mano cuáles son las consecuencias de nacer y crecer en el seno de una familia viajera. Primero preguntas chorras, tipo como lo del número de los países y ¿cuántos idiomas hablas? Estoy esperando así un 35. ¿Cuántos idiomas hablas, No, Sofi? solo dos, como bien hablados, como puedo escribir una carta, puedo tener una conversación, una entrevista, lo que sea, inglés y español. El de la cuna y el que, bueno, el mundo por cómo funciona dice, deberías aprender inglés", y se hizo. Pero bueno, siempre fue una herramienta muy útil. Pero como me gustan los idiomas, me gusta mucho, suelo escribir, me gustan las palabras, el mundo del lenguaje en sí, siempre que viajamos a algún destino distinto, trato de aprender entre 2 3 y 10 20 palabras o frases en el idioma local, pero con la función de poder conectar, básicamente. No necesariamente la comunicación es fluida, obviamente, pero la idea es poder conectar. Así que la respuesta es solo dos. Es como decepcionante para la mayoría de las personas, por eso le agregué toda la otra parte del discurso. Vale, bueno, voy a sacar así a escena este libro, que es el libro que escribió tu papá y que habla un poco de muchos de vuestros viajes. Y voy a extraer un trocito eh, muy pequeñito que habla un poco de ti, ¿no? Y dice, bueno, tu aparición así, tu entrada al mundo viajero, ¿no? Y me llamó la atención porque además estaba preparando esta entrevista y elegí abrir una página al azar. Y justamente salió. Sofía nació el 18 de junio de 1996 y Qué digo, ¿cómo conveniente. puede ser, no? Que justo abra y salga esa página, pues salió esto, ¿no? Y dice, y el 18 de junio de 1997, el mismo día de su primer cumpleaños, partíamos hacia Medio Oriente ante la mirada azorada de sus abuelos. Eh, a ti nadie te preguntó en ese momento si querías ir a Medio Oriente, evidentemente, pues eras un bebé. Sí. Y, y bueno, ya eras un bebé viajero, digamos, aunque creo que según tengo entendido que desde casi desde la barriga de tu mamá ya eras un bebé viajero porque ellos también estuvieron haciendo viajes durante ese tiempo. ¿Tú tienes recuerdos de infancia de esos primeros viajes antes de que estuvieran tus hermanos o no? Es chistoso porque justo los viajes, creo que no fueron muchos, pero antes de que aparezcan mis hermanos, eso sí que no tengo ningún recuerdo. Y a veces hago trampa y miro las fotos y digo, ah, por supuesto, sí, los recuerdo, pero mentira, no me lo acuerdo. Sí tengo 3 recuerdos puntuales y a partir de ahí hay cada vez más recuerdos por viaje. Es como que hay más cosas que se fueron quedando. Fui desarrollando la memoria, evidentemente, pero a los más o menos casi 3 años, cuando estuvimos en China, Malasia y Tailandia con mi hermana más pequeñita, tengo 3 recuerdos puntuales, como para que me parecen interesantes, específicamente cuáles son, porque hubo muchas cosas muy interesantes para todo el mundo de ese viaje, y yo me acuerdo solo 3, o 2, creo que son, no, solo 2, mentí, solo 2. No me acuerdo de la muralla china, para nada, decepcionante también. No me acuerdo de la muralla china, me acuerdo de un viento huracanado que levantó sombrillas en una playa en Tailandia, creo que en Phuket. Claramente me asusté y por eso me lo acuerdo. De repente las cosas volaban y yo nunca había visto que las cosas volaran. Entonces asumo que, por eso lo recuerdo bien, lo recuerdo corriendo al hotel porque se levantó ese viento huracanado.
no pasó nada, pero para una nene de 3 años quizás sí. Y después lo otro que me acuerdo es un jardín de mariposas en Malasia, porque nunca había visto tantas mariposas juntas. Y de repente estaba fascinada y siempre me gustaron mucho las mariposas. Así que esos son los dos recuerdos que tengo. Calculo que a medida que uno va creciendo, de todas formas se repite el patrón. Lo que más te pega, lo que más te choca, lo que más te genera algo distinto, es lo que al final del día más recordás y más tiene efectos en uno, ¿no? Pero bueno, eso siempre digo, que no me acuerdo de la muralla china, pero sí de las mariposas y del viento en la playa. A partir de ese viaje es que siempre tengo recuerdos y cada vez son más, porque uno va prestando más atención, pero todos tienen esa misma característica. Me tuvo que haber pegado de cierta manera. Ujú. ¿Y qué significa para ti la palabra viaje, así en sentido amplio de la palabra? En sentido amplio, la conectaría con otra palabra que es abstracción, quizás, y con otra que es explorar. Pero sobre todo con abstracción porque para mí es el, el cambio de contexto, sea temporal o sea permanente, es como un, una, no sé si decir, herramienta, o tiene un efecto muy poderoso. Para mí, ir de viaje es abstraerse de la cotidianidad, de la rutina, de todo lo que pasa en mi vida día a día, y de repente me funciona como si estuviera pintando un cuadro y me alejara para ver qué es lo que efectivamente estoy haciendo. Como que me da mucha perspectiva. ¿Y la palabra familia? Claramente en mi caso se relaciona mucho con un viaje, Ujú. pero sí, algo que caracteriza a mi familia particularmente y por eso se conecta con los viajes es, en un viaje es que nos damos cuenta de qué tan unidos somos, qué tanto sabemos el uno del otro, qué tanto nos queremos, qué tanto nos bancamos, por esta misma cuestión de abstraerse de la rutina y de todo lo cotidiano, eh, que puede llegar a tapar o a esconder lo más importante en el día a día, como que se olvida, se deja para después, no se valora lo suficiente. Em, pero bueno, estoy evadiendo la pregunta. ¿Qué significa la palabra familia? Sí, quizás un lugar seguro. Para mí es un cofre de recuerdos, digamos. Y los recuerdos tienen que ver con quién soy y de dónde vengo. Así que ese es un buen resumen, me parece. ¿Y de dónde te sientes? Después de haber estado en tantos lugares, de dónde tú te sientes como yo, este es mi hogar, ¿no? Este es mi lugar en el que yo me siento en casa. Hmm. Es una buena pregunta, pero no, creo que no hay un lugar particularmente. Todo el mundo me pregunta dónde me gustaría vivir, o si me voy a quedar. En este momento vivo en Buenos Aires y me preguntan si me quedaría, si me volvería a mi ciudad, si me iría a otro lado. Y la verdad es que todavía no sé. Me veo más eh, moviéndome por distintos lugares por un tiempo indeterminado, porque tendría que quedarme un tiempo prolongado en distintos lugares que me gustan, me generan algo, me llaman la atención para ver dónde me siento más en casa, digamos, pero no lo tengo definido. O sea, ahora, por ejemplo, o sea, ¿cuál es, o sea, si tu lugar, o sea, tu hogar no es un lugar concreto que es para ti hogar? Para mí hogar hoy en día tiene que ver más con las personas que me rodean. Ujú. Em, y qué tanto puedo ser yo misma en muchos sentidos, desde cómo expresarme, cómo vestirme, si puedo salir a caminar tranquila, si siento que puedo decir lo que pienso y va a ser escuchado. Es como hogares un poco más, no sé, es muy abstracto.
Ujú. y, y creo que va bastante por ahí. Hoy en día creo que me sentiría en casa si tengo a mi pareja cerca y quizás a mi familia cerca y a unos 5 amigos que quizás no tienen que estar cerca, tengo que poder hablar con ellos por acá. Y por Ujú. eso es que de repente ningún lugar es eh, el hogar ideal, porque la parte del hogar es qué mantiene uno cerca. Y en la era de Internet tengo muchas formas de mantener lo que quiero cerca conmigo y a quienes quiero cerca conmigo. Vosotros habéis un poco configurado los viajes mucho en periodos vacacionales, digamos, o sea, como que habéis salido a hacer viajes largos, o sea, no tan cortos siempre, o sea, no escapadas, pero no tan largos como a lo mejor 3 años o algo así, sino que habéis creado, construido una vida un poco como de idas y venidas, ¿no? En las que ibais de viaje, pero después volvíais. Em, ¿Cómo se lleva, y estábamos comentando antes un poco lo del síndrome del eterno viajero 2, cómo se lleva eso cuando eres niño, esas idas y venidas? O sea, eh, tu sensación es que las vacaciones se te hacían eternas y estabas deseando, que tenías ganas de volver, o por el contrario se te hacía muy corto y no querías volver, o cómo eso se configuraba un poco en tu cabeza cuando eres más pequeña. Bien, creo que va variando por etapas. Creo que hay una etapa en la que si estás con tus papás está todo bien. Es como Ujú. que están ellos, sea donde sea que estés, y te dan tiempo para jugar y encuentres algún otro chico por ahí, sea quien sea, quién, de qué color, si es nena o nene, no importa. Mientras tengas espacio para jugar y a tus padres cerca, no sé bien hasta qué cierta edad funciona eso, no estaría muy segura, pero como que está bien, no importa dónde estés, no se te hace eterno. A medida que vas creciendo, que llegas más a la etapa de la preadolescencia, adolescencia, em, lo veo en mis hermanos y me ha pasado a mí también. A veces un viaje de un mes se hacía eterno porque quizás tenías a tu novio que dejaste en tu país y a tus amigos, y tus amigos van de fiesta y pues te estás perdiendo las fiestas y los eventos sociales. Hoy en día esas son cosas que a mí no me atraen y la verdad es que no me preocupan, pero recuerdo cómo eso me afectaba en su momento. Ujú. Justamente como decías al principio, esto de combinar vida viajera con vida, entre millones de comillas, normal, Ujú. común, familia, casa, los chicos, la escuela, los amigos, la familia, como que esa parte tiene muchas cosas que quizás demandan mucha atención de uno, como em, te atan de alguna forma, no necesariamente en un mal sentido, pero estás muy pendiente de eso. Y la verdad es que aunque viajes, nosotros siempre viajamos entre un mes y medio, 2 meses como muchísimo, y la verdad es que el resto del año estás yendo a la escuela, yendo a cumpleaños con tus amigos, saliendo de fiesta, yendo al colegio, visitando a la familia. Y ese es tu entorno cotidiano, ese es el contexto que más influye en vos. Y de repente tenés un shock de experiencias viajeras y de conocer otras culturas y otras cosas, y, y pega de otra manera, ¿no? Y muchas veces pega con el tiempo. Así que eso, no sé si respondí tu pregunta exactamente, Sí. pero va un poco por ahí. ¿Y cómo se lleva eso de ser, eh, quizá allí no se hacen así las vacaciones, pero aquí es muy típico que las vacaciones son en la playa, ¿no? Y como que nos También. desplazamos 300 kilómetros o 500 para llegar a la playa y plantar la sombrilla, y eso que está cambiando ya bastante, pero era, digamos, las vacaciones tradicionales de la mayoría de las familias comunes españolas. Eh, ¿Cómo se lleva eso de ser la chica que no vuelve con las fotos de la playa, sino que se fue a recorrer África, a montar en Sí, camello, a tocar las pirámides, bueno, aparte que vosotros sois así bastante amantes también de destinos exóticos, entre exóticos. comillas.
y quizá no tan conocidos, ¿no? Claro. Em, de nuevo, cambió mucho por etapas. Ujú. Había ciertas etapas en que de repente a una le daba hasta vergüenza, no suena súper estúpido, pero pasa. No tener las mismas fotos que el resto, no tener una foto en la playa, por Ya. ejemplo, o no sé, ese tipo de cosas. En la adolescencia uno vive esas cuestiones complicadas, como que no termina, se pierde un poco en algún momento y no termina de saber qué es lo que realmente le importa, qué es lo que realmente quiere, y el entorno tira estímulos todo el tiempo, incentivos que uno no sabe si quiere agarrar o no. Yo siempre me sentí muy en el medio, como que no encajaba en lo que la sociedad me pedía, lo que veía en el colegio, lo que veía con mis amigos, y lo que vivía con mi familia. Siempre fue como, hubo ahí un tira y afloje, mucho. Pero la verdad es que siempre generó, creo que dos tipos de reacciones, o gente que no entiende y no comparte y hace alguna pregunta despectiva o cambia de tema y no le interesa, y gente fascinada porque nunca tuvo la oportunidad de viajar y generalmente son las personas con las que me quedé. Nunca fui de contar mucho los viajes porque existían las personas del primer grupo que lo Ujú. hacían sentir a uno como que era un bicho raro, etapa adolescente, Sí. entre paréntesis. Pero también existían las otras personas y son las que, como que para muchos me dieron la identidad de, oh, qué chica interesante, viajó a lugares muy interesantes. Ujú. Y de repente surgen preguntas y surgen conversaciones que no surgen con otras personas, de parte de otros. Y de parte de uno, bueno, uno tiene un mundo caótico adentro de tanto visto y del jaleo permanente del contexto en el que está la mayoría del tiempo. Y ahora ya es muy fácil mantener el contacto, digamos, con la gente que has encontrado por el camino, en el viaje, es relativamente sencillo, pero antes no tanto. Y convengamos que pues tienes 22 y llevas viajando desde que tenías uno, así que cuando tenías 5 o 7 o 8, ¿tenías alguna forma de mantener el contacto con la gente que encontrabas por el camino? O digamos como que en el momento en el que llegaba la despedida, asumías que ya esa gente no la ibas a volver a ver, o sea, ¿cómo de alguna forma asumes las despedidas en el viaje de toda esa gente que vas conociendo cuando eres más joven, ¿no? O sea, cuando no eres adulto todavía. Claro. Creo que esa es la diferencia de todas formas. Cuando uno es tan chico, creo que no está esperando que el hecho de que se vienen las despedidas. Como vivís tanto el momento presente, no, ni siquiera estás considerando, creo que no vas a volver a ver al otro. Ujú. Y cuando volvés tampoco estás sufriendo por extrañar al otro, porque de repente estás feliz de que volviste y estás feliz de que fuiste a almorzar con tu abuela y hace Claro. un mes que no almorzabas con tu abuela. Y creo que a medida que uno crece es que siente más ese conflicto interno de eh, mm, muy natural por esto de ver a futuro, como estar pensando, wow, no voy a volver a ver a esta persona. Pero bueno, de todas formas, como nuestros viajes nunca fueron así de 2 años, 3 años, vamos aprovechando el tiempo y visitando la mayor cantidad de lugares que podamos con el poco tiempo que tenemos, porque un mes para hacer todo lo que uno pueda, conocer todo lo que pueda, conocer la mayor cantidad de personas y destinos, etcétera. Y no hay tanto tiempo para entablar relaciones tan profundas. Ujú. Y aún así, hay algunas relaciones que quedan y terminan siendo importantes, pero no necesariamente el contacto permanente es la parte que importa. Hay veces en que hay personas que me han enseñado mucho y no tengo forma de encontrarlas por la
porque vivían en una situación muy vulnerable, porque estaban enfermas y no sé si vivan todavía, porque nunca intercambiamos ningún tipo de, no sé, número de teléfono, de mail, de dirección. Los encontramos en el medio de la nada y la verdad es que no sé cómo encontrar ese medio de la nada. No tengo forma de contactarlos, no hay manera. Y aún así, en ese momento, es como que no fue exactamente lo que importó. Así que casi que tengo como una correlación de gente que no sé cómo volver a encontrar y que al mismo tiempo es gente que me enseñó un montón y que es como muy importante dentro de mi mundo y son como referentes para ciertos aprendizajes muy importantes. Así que eso es como que el mantenerse en contacto no siempre es crucial. Ujú. eh, no, es como que considero que es un poco pretencioso el, el querer estar todo el tiempo en contacto, como que hay mucha magia con el momento presente y lo que está pasando ahora y no estar pensando en cómo nos vamos a conectar y cómo nos vamos a mantener en contacto. Hay gente con la que uno logra estar más en sintonía, es más afín y de repente se imaginan cosas a futuro, como me encantaría venir a visitarte o que vengas a visitarme y lo que sea, y ya cuando uno es más grande y piensa en ese tipo de cosas, y hoy en día, hoy particularmente, 10 años atrás no tanto, y 10 años atrás no es mucho, eh, hay muchas más formas de intercambiar y mantenerse en contacto, pero casi que uno se esfuerza más por hacerlo cuando se considera afín a la otra persona y cree que podrían hacer cosas juntos a futuro. Va un poco por ahí, es un poco Ujú. relativo. Y vosotros sois 4 hermanos viajando. Lo veo con los niños que nos rodean en general, como que cada persona tiene como una forma distinta de explorar el mundo, ¿no? Y me gustaría saber, porque vosotros habéis viajado como los cuatro juntos, y supongo que muchas veces habéis tenido que poneros de acuerdo entre los 6, porque habría diversidad de opiniones y de gustos y de para lo que ibais a visitar, lo que ibais a ver, cuál era el plan del día, etcétera, etcétera. ¿Hay mucha diferencia realmente entre cómo os enfrentáis a cada viaje en tú y tus hermanos? O sea, realmente hay, cada uno, digamos, es como que tiene un superpoder y una, una forma distinta de participar en el viaje y de explorarlo y de sacarle jugo al viaje, o no, o más o menos sois como más similares en ese sentido. Hmm. Eh, sí y sí, porque todos somos muy distintos, cada uno tiene lo suyo, tiene sus encantos y tiene sus para nada encantos, y tiene su estilo, sus prioridades, digamos, pero bueno, justo en estos últimos viajes me di cuenta de que hay como valores de base que los 4 compartimos, como la empatía. Por ejemplo, tenemos un radar de que en base a la empatía, de qué es lo que está bien y qué es lo que no está bueno y hay que evitarlo. Y todos nos damos cuenta de cuando algo le molesta a alguien, cuando alguien está incómodo, cuando, no sé, somos como muy atentos, muy observadores y muy empáticos. Eh, en general buscamos ser buena gente, los 4. Después compartimos más o menos el mismo humor, etcétera, pero volviendo a lo otro, tenemos radares parecidos, nos expresamos de formas muy distintas y tenemos estilos muy distintos. Eh, Está el que grita para controlar una situación, está el más político y estratégico, esa suelo ser yo, está el que se desespera, está el que se ofusca. Se expresa de distintas formas, pero de todas formas somos muy de buscar soluciones y resolver problemas los 4, Ujú. con nuestro estilo. Así que va un poco por ahí. Hay cosas de base que, sobre todo yo soy la mayor, y yo soy la que vivió ciertos procesos quizás primero, por una cuestión meramente temporal, me mudé a estudiar a otra ciudad, etc. Entonces procesé las cosas de forma distinta y a otra velocidad. Pero veo en ellos los mismos, eso, como
que funcionan más parecido a mí de lo que hubiera pensado años atrás. Ujú. Así que eso, las cosas de base son las mismas, que no las que nos importan, eh, los criterios con los que discernimos entre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, que es súper relativo, pero bueno, uno tiene sus criterios y sus principios. Y todo eso está. Y la verdad es que me di cuenta últimamente que en las formas muy distintas que tenemos de abordar las- lo que sea que pase, los problemas, las situaciones, somos muy distintos pero muy complementarios al mismo tiempo. ¿Y cuál es tu superpoder en los viajes? ¿Cuál es tu función principal durante los viajes? ¿Cuál es esa cosa que cuando pasa algo es como, bueno, que vaya Sofía, que, que se encargue de esto, digamos, ¿no? O sea, yo es como que mi familia es más chiquitita, ¿no? En viaje, pero Rubén y yo sabemos qué es lo que se le da mejor a cada uno, ¿no? Es como, bueno, este es tu campo, aquí está claro que tenemos que mandar a uno para que resuelva este problema, que vaya este. ¿Cuál es tu superpoder? Em, Bien, diría que genero mucha confianza. Antes te habría dicho, no, es que puedo ser mi simpatía cuando quiero y puedo serlo, pero además genero mucha confianza y la gente me cuenta cosas, me cuenta sus problemas, me cuenta lo que le duele. Entonces, desde una perspectiva más fría y calculadora, la gente me da información, básicamente. Y a veces cuando hay una situación de mucha incertidumbre y no se sabe qué va a pasar, no se sabe qué está pasando con el otro, etcétera, ahí voy yo a preguntar mucho y escuchar mucho y ver qué es lo que se puede hacer en base a esa información que pude ¿Has recopilar. obtenido? Exactamente, sí, sí. Suena horrible lo de obtengo información, pero a veces esa información es, no sé, que un ejemplo, no sé qué vamos a hacer o por dónde estamos yendo o si nos perdimos y el guía no nos da esa información porque no quiere que sepamos y no quiere que nos preocupemos y no quiere que lo que sea. La persona que nos está acompañando, el local, se equivocó de camino y no quiere que nos asustemos, no quiere que nos enojemos, entonces no nos cuenta, entonces no sabemos qué está pasando. Y de repente si se lo pregunto directamente no me lo va a decir. Y Mm. vamos a seguir exactamente en la misma situación. Pero sentándote al lado, comiéndole agua y diciéndole, che, ¿estás bien? Estoy noto preocupado, ¿qué pasa? O ¿cómo te puedo ayudar? O millones de preguntas que me surgen en el momento. Nada, se terminan desatando varios nudos. Eh, Eso y cuando el idioma, tipo, no hay idioma de por medio, no hay muchas formas de comunicarse que no sean gestos y las únicas dos palabras que tenemos en común, u oraciones, también me mandan a mí, Sí. se podría decir. O sea que aunque no hables todos los idiomas, solo hables dos idiomas, en realidad sí que hablas muchos idiomas, ¿no? Algo así, sí. Es como de tanto, si uno no se adapta, no encuentra una forma de hacerse entender, a veces es muy frustrante cuando yo suelo rodearme de personas con las que puedo tener conversaciones súper banales, pero también puedo tener conversaciones súper profundas. Y hay veces, bueno, cuando el lenguaje no se comparte, las conversaciones profundas prácticamente no existen, al menos no con palabras, suelen existir de otras formas y suelen tener que ver con que uno esté prestando mucha atención a lo que el otro tiene para transmitir, más allá de que pueda contarlo con palabras o no. Eso, entonces puede ser un poco frustrante no poder mm, conversar de ciertas cosas que a uno le urgen y le exprimen el pecho. Entonces tenés que encontrar alguna forma de comunicarte, de compartir, de hacerle saber al otro que estás ahí, aunque estés sentado al lado sin hacer nada y decir nada, porque igual no lo va a entender. Ujú. Eh, y que eso va un poco por ahí, tipo adaptación en base a esa frustración de no poder comunicarse y encontrar una forma para así poder hacerlo. Ujú. Y aunque ahora estés viviendo en Buenos Aires, así tipo,
alguna ciudad a la que hayas pensado como, me iría a vivir mañana a X. Eh, particularmente no, pero estoy en una etapa en la que me gustan mucho las grandes ciudades. Ujú, Por ejemplo, no sé, hace poco conocí Nueva York ujú. y claramente estando en Nueva York decía, ¿podría vivir acá? Sí, podría vivir acá. Mirando para arriba, obviamente, nunca había visto edificios tan altos. Siempre voy a desiertos y selvas tropicales, pero no había ido a una ciudad con edificios tan grandes, así que así. Eso, me gusta el movimiento de las grandes ciudades, me gusta la locura de las grandes ciudades, entonces lo más probable es que me encuentre buscando lugares así. No, no sé si diría Nueva York, pero quizás sí. O un lugar de ese estilo. Más adelante probablemente no buscaría un lugar tan bullicioso, tan movido. Eh, creo que es bueno ir Ujú. alternando ese tipo de lugares. ¿Y algún sueño viajero que todavía tengas pendiente? Así que digas, "Buah, tengo que hacer esto, me gustaría este destino o quiero ir a este lugar". Auroras boreales. Tengo muy pendiente salir a buscar una aurora boreal, así que ese es uno que está muy presente, muy patente. Em, y después, como nuestros viajes siempre con la familia siempre fueron de, bueno, tiempos más cortos, correr bastante, conocer lo más que se pueda, hay muchos lugares a los que me gustaría volver y quedarme un tiempo y hacer las cosas más lentamente. Ujú. No sé, eh, hacer un viaje por Estados Unidos, por la costa en auto tranquilamente y quedarse por ahí si es lo que pinta, o encontrar un lugar que a uno le guste mucho y poder decir, me voy a quedar 3 días acá. Es como, el sueño viajero no son necesariamente destinos, son como ciertos tipos de experiencias, te diría. Vamos más por ahí. Y, y con todo esto, ¿tú qué quieres ser de mayor? Oh. Esa pregunta. Pregunta Eh, maldita. sí, es horrible. Es como la de, ¿qué te ves haciendo en 5 años? No. No, esa ya la quito, ya está, esa es otra pregunta. Me encanta. Digamos que, primero, te diría, si me sintiera más picante, te diría, definí qué es ser mayor, porque ya no sé. La verdad es que a medida que más hablo con las personas, nadie parece saber qué es lo que está haciendo. Así que dejó de preocuparme un poco lo de cuando sea mayor, pues no sé cuándo va a ser eso. No sé cuándo voy a tener la cantidad suficiente de responsabilidades como para decir, creo que soy un adulto. No estoy muy segura. Así que en ese sentido estoy en este momento con una visión un poco más corto o mediano placista de qué quiero estar haciendo hoy y empezando por quién quiero ser hoy. Em, porque no creo que lo que sea de mayor o de adulta o de lo que sea tenga un nombre. No, realmente no creo que tenga un nombre. Sé que cosas quizás no quiero ser o no quiero estar haciendo, quizás sí. Podría dar una lista, pero sería una lista muy larga. Sí, hoy tengo una idea de qué cosas me gustan y qué cosas tienen mucho que ver conmigo y me hacen sentir que fluyo siendo, pero todo esto para decirte que no te voy a contestar tu pregunta porque no, No, esa es una no pregunta tengo horrible algo que yo concreto para ni decir. siquiera o sea, no soy ni siquiera yo capaz de responderme a mí misma, ¿sabes? O sea, es como, Pasa. tipo cuando alguien voy andando por la calle y me dice, perdone señora, y digo, no sé en qué momento ya entré a ser una señora, ¿sabes? Y, y entonces cuando alguien me hace esa pregunta ya, o sea, esa pregunta ya no tiene sentido porque evidentemente, supuestamente se entiende que ya soy mayor. Entonces ya nadie me va a decir qué quieres ser de mayor y ni siquiera aún lo he descubierto, ¿sabes? Entonces es como que digo, bueno, voy a preguntarle a ver si me da una respuesta que pueda fotocopiar para utilizar en el futuro cuando alguien me diga que quiere ser de mayor, porque aún ni lo sé, ¿sabes? Y es como que además creo que no tiene respuesta porque
sobre todo porque si eres alguien que no se siente mayor, de alguna forma, es como, bueno, y que pues, igual se me va a pasar la vida entera, ¿no? Y no voy a llegar a ser nunca mayor, y entonces no, nunca voy a llegar a pensar que quieres ser de mayor porque nunca llegué a mayor. Así que, así que es como una Probablemente, pregunta sin sentido. claro, sí, totalmente, pero es gracioso porque en en los momentos más cruciales del desarrollo de uno es la pregunta que te hacen. Mm, Y es una pregunta que puede ser hasta dañina, porque te hace, primero, enfocarte demasiado en el futuro, que pensar en el futuro está buenísimo, pero no si no sabes dónde estás y quién sos hoy. No tiene sentido pensar a futuro si no sabes eso primero, si no puedes contestar quién sos hoy, me parece. Y por otro lado, te, creo que es una pregunta que te genera mucha, no sé en cuál sería la palabra, te puede generar impaciencia, te puede generar desesperación, porque hay gente que tiene una respuesta para esa pregunta, hay gente que dice, quiero ser médico, mm. y bueno, no sé, tiene esa respuesta y a vos te encantaría tener una respuesta así de simple, así de corta, que despeje todas tus dudas y todas las tinieblas y digas así, yo sé qué es lo que voy a hacer, paz mental. Y en el afán de uno poder responder esa pregunta simple y bellamente, limpiamente, voy a hacer esto. A veces responde cosas que no son ciertas, que ni siquiera entiende, que o no sabe qué responder, no responde, y así se siente, como que hay un vacío ahí. Y no tiene por qué ser un vacío, no tiene ningún sentido. Y las respuestas simplistas lo más probable es que te encasillen o te lleven por un camino que en realidad no es el que te gustaría caminar. Así que eso. Tengo un problema con este tipo de preguntas, como verás, es un problema personal. ¿Y cuál crees que son las consecuencias de todos esos viajes que has hecho durante tu vida y de todas esas experiencias en la Sofi del presente? No te voy a hacer ya más preguntas de futuro. Esta es la parte en la que digo que tampoco sé. No, mentira. El- Se acaba la pantalla. Qué Corta, reto. ya, fin. No, mentira. Hace unos años te habría dicho, todavía lo estoy procesando, y hoy es, todavía lo estoy procesando, y además es curioso porque todos los viajes son para mí, es como que tengo ahí un bagaje, un contenedor de experiencias que algunas me dieron algo en su momento particular y otras están ahí y vuelven como recuerdos y como aprendizajes que no había visto y de repente los veo. Y tiene que ver con nuevos viajes, pero también con las experiencias del día a día que voy teniendo. Para mí fue súper estimulante y me ayudó a ver las cosas de otra perspectiva, mudarme de Chaco, del norte de Argentina, a Buenos Aires, a la capital. Y de repente me mudé a estudiar, fui a buscar otras oportunidades, si se quiere, em, y me resultó muy estimulante a la hora de empezar a procesar todo lo que había vivido antes. Porque de repente mi entorno cotidiano, el de el resto del año, fue el que cambió. Y de repente no estaba rodeada de personas que decían saber quién era yo, sino que todo el mundo alrededor era nuevo y definir quién era yo me tocaba a mí. Ujú. Te diría que por primera vez, porque esto de vivir en una ciudad chica, de crecer rodeado de las mismas personas, eh, hace que uno se encasille como los demás lo encasillan, que uno no esté, que una no se anime a probar ciertas cosas nuevas, que no se anime a decir ciertas cosas, a cambiar su lenguaje de cierta forma, a vestirse distinto, porque no es lo que el resto está esperando. Ujú. Eh, el resto puede chocar, uno piensa demasiado es lo que le estaría importando esto, hasta que se aleja un poco y toma perspectiva, y en el día a día tiene el espacio para explorarse. Así que eso, yo empecé
a procesar e implementar aprendizajes que tuve en todos estos viajes a destinos exóticos y conociendo culturas muy distintas, etcétera, cuando de repente me mudé de Chaco a Buenos Aires, porque tuve el espacio físico y mental, te diría, y emocional incluso, para, para darle varios giros a mi vida. Pero antes es como que en la cotidianeidad no había tenido ese espacio. Ujú. De todas formas, antes de ese cambio de contexto, que fue tan estimulante, te diría que todos los cambios eran internos y podían reflejarse o no en el exterior, pero, pero si, si tengo que usar adjetivos, digamos, eso, siempre fui una persona muy empática. En el colegio, después, años más tarde me enteré que se me respetaba porque era la defensora de pobres y ausentes. Y si bien era una persona tímida y, y no muy desinhibida y vista como la chica buena que hace todo bien y es correcta en todo, y no tuve mi momento del día en la adolescencia, en el colegio me tocó más tarde, después de que me mudé, y dije, mira, tuve un momento, es mi oportunidad. Em, ¿Cómo es esto? Pero bueno, había sido que en el colegio tenía eso, no era una persona popular, no era una persona desinhibida, era una persona que vivía la vida loca, pero sí defendía a pobres y ausentes. Y eso siempre me salió. Y siempre fui muy de escuchar, y siempre la gente recurrió a mí para contarme sus problemas. Esto mismo que te digo de yo recabando información, yo generando confianza, como que siempre lo tuve. Y de repente es muy chistoso porque había cosas que yo de adolescente no hacía, pero aprendí experiencias del resto porque venían a contármelas a mí. Eso, y siempre fui muy de, incluso en mis momentos de mayor, mm, no sé, de mayor ceguera en ciertos aspectos, mantenía una mirada crítica, sobre todo cuando algo que yo creía o algo que era importante para mí de repente era perjudicial para otro. Ujú. De repente, de repente excluía a los demás, era como que todo lo que viví hacía que, quiera o no quiera, yo en algún momento tenía que cuestionarme lo que creía o lo que pensaba o lo que sentía, sobre todo si le pegaba mal al resto. Ujú. Si se contradecía con algo que yo tenía ahí muy bien de base y que hoy en día conozco mucho más, pero en su momento simplemente era, estaba implícito y era desconocido, pero actuaba e influía en mi comportamiento, se podría decir. Ahora te voy a hacer una pregunta que es tuya, que tú le haces Mm, a la gente para que no me critiquen mis preguntas. Te voy a decir, ¿qué te No podría te enseñar? pongas sensible. No. ¿Qué te podría enseñar hoy tu yo de 5 años? Sí, esa pregunta es mía, no te puedo Sí, decir ¿verdad? nada, tenés razón, tenés razón. Em, Justamente se me ocurrió hacerle esa pregunta a la gente porque es una pregunta que me empecé a hacer yo. Tengo como una muy linda, antes tenía una mala relación y hoy tengo una muy linda relación con mi yo desde 5 años, porque mi yo de 5 años era mucho más, yo a los 5 años, digamos, era mucho más desinhibida, cantaba si quería cantar y bailaba si quería bailar, y también era muy de salir en defensa del otro, pero siendo esa personita desinhibida que era en ese momento, saltando en defensa del otro, no diciendo, hey, déjalo tranquilo, sino es como que mi yo de 5 años tenía mucha fuerza y tenía mucha personalidad, y siempre digo que después no sé bien qué pasó porque de repente tengo mi imagen preadolescente, adolescente más calladita, más desinhibida, más inhibida, perdón, más inhibida, más tímida, más de tener mucho miedo a lo que piense el resto y vestirse como le dice el resto, porque si no, no encaja, y aún así sentir que no encaja, y así, Ujú. es como, ¿viste esto de cuando cae el Imperio Romano y los no sé cuántos años de incertidumbre de qué fue lo que pasó? Bueno, es como entre mi yo de 5 años y mi yo preadolescente, no sé bien qué pasó.
creo que pasó la primaria, y todo lo que pasa en la primaria, pero eso, empecé a reconectar con esa parte mía, que es fiel a lo que piensa, a lo que cree, más allá de que esté dispuesta a cuestionarlo, a cambiarlo, pero que lo tiene muy en mente y lo respeta y se respeta y actúa en coherencia con eso. Ok. ¿Crees que el viaje y bueno, y los viajes van a ser algo que te acompañen siempre en tu vida? ¿O ahora ya estás en un punto en el que te apetece mucho más dejar de explorar el mundo, ponerte las zapatillas de estar en casa o hacer un viaje más interior? No sé. ¿En qué punto estás en ese sentido? Como te decía un poquito más temprano, creo que va más por este lado de no me veo quedándome en un solo lugar, Ujú, como que vagar por el mundo es algo que sigue atrayendo mucho. Lo que no me sigue atrayendo mucho es el ir demasiado rápido ujú, y, y conocer lugares superficialmente, como pasar 3 días por un lugar e irse y nunca volver. Como tengo muchas más ganas de viajar hoy en día, pero de viajar sintiéndome, al punto de sentirme local en cada lugar en el que vaya a estar, como que darle tiempo, el tiempo necesario, el tiempo que yo sienta que tengo que darles a, a los lugares que vaya a conocer. ujú. Como eso, va bastante por ahí. Tiene que ver también con que no sé cuál es el lugar en el que me gustaría vivir. Entonces lo tomo como y bueno, hay que salir, es una excusa de, bueno, voy a tener que salir a explorar, voy a tener que ver cómo es vivir acá y allá, y para eso voy a tener que quedar un tiempo. Y casi que esos son mis planes para cuando termine la universidad, cuando ya no tenga absolutamente nada que me ate, no en un mal sentido necesariamente, que me ate a una ciudad en particular. Y bueno, ¿cuántas veces a vosotros os han dicho locos o habrás oído a tu alrededor que estabais locos por iros a destinos quizá no tan conocidos? Porque también voy a retomar un trocito del libro de Guardianes de Sueños, eh, de esa primera parte, de ese primer viaje que hicieron tus padres contigo, porque creo que es algo que también nosotros hemos experimentado desde que somos padres, ¿no? Porque, bueno, muchas veces lo hablamos con otros viajeros, ¿no? Si realmente irse de viaje para uno irse a recorrer el mundo hay que estar un poquito loco, tener un gen un poco aventurero. Cuando arrastras a niños en eso, pues parece como que saltan todas las alarmas sociales, ¿no? O sea, es como que ahí la gente ya empieza Sí, a considerar que te tienen que quitar la custodia porque estás sometiendo a los niños a algo como mucho más heavy, ¿no? Y hay un párrafo aquí del libro que dice Sin vuelta atrás, se llama Sin vuelta atrás, y dice, este primer viaje con bebé Sofía sería determinante para el futuro de nuestro borrador de Proyecto Vida. Fue una suerte de prueba, como si el cosmos quisiera estar seguro de nuestras intenciones. Nada fue fácil ni relajado, pero todo, gracias al cielo, se resolvería de algún modo con más ganas, perdón, y voluntad que experiencia. Desde el inicio fuimos enfrentando prejuicios y paradigmas, todo un decálogo de no se puede, a los que hicimos frente, desarmándolos uno tras otro, hasta reducirlos a simples complicaciones de viaje. Bueno, me parece como algo como súper, que tengo súper presente ahora. Es como que, tipo, cuando lo leí, dije, o sea, como cuando alguien nos dice que cuando con el síndrome de eterno viajero es como que hemos puesto en palabras sus sentimientos. Yo sentí eso cuando leí ese párrafo, ¿no? Dije, ostras, y te quería preguntar a ti eso, ¿cuántas veces te han dicho a ti cuando os ibais de viaje, madre mía, pero ¿qué vais a hacer allí? ¿Estaréis locos? ¿Dónde vais a África a repartir globos y chupachús? Em, creo que la parte más eh, ardua de todas esas conversaciones les habrán tocado a mis viejos en su momento, cuando pequeños teníamos mucha voz para hacer frente a todas esas cosas. Y bueno, ellos tenían que justificar que eran padres responsables y que esto era parte del plan y no que habían enloquecido. Pero después cuando nos empiezan a preguntar a nosotros,
Eh, no sé, yo tengo conversaciones al mejor estilo. Qué lindo que ustedes se animan porque yo jamás lo haría. La verdad que me encanta ver sus fotos, chicos, pero yo a esos lugares ni loca, ni loco. Así que, no sé, al menos entre mis pares se convierte un poco más en una suerte de admiración, te diría. De, wow, yo no sé si me animaría a hacerlo, no sé si lo haría. O cómo se hace, o se puede hacer, como que genera un, oh, wow, no sé si lo haría, o un, oh, wow, que quizás se puede, me gustaría hacerlo a mí también. Eh, Al menos entre mis pares, yo hoy en día no vivo mucho todo eso, y quizás en algún momento habrá sido más una reacción negativa, pero no la tengo muy presente hoy. Creo que le tocó más a los padres, justamente, tener que justificar todo eso. Y bueno, ¿en qué andas ahora en estos momentos? Cuéntanos un poco qué es eso de Boost Drive o algo así. ¿Y cómo se os ocurrió ese proyecto? ¿En qué consiste? Cuéntanos. Bien, te cuento. Es un proyecto que tengo con Francisco, mi pareja, que vive también en Buenos Aires conmigo. Bootstripe es, ahora voy a explicar bien exactamente qué es, pero nació de, bueno, dos provincianos como nosotros que de repente se mudaron a la capital y vieron la gran diferencia que hay a la hora de moverse para buscar oportunidades, viviendo en una ciudad del interior pequeñita, con todo lo que implica, y moviéndose en la capital del país, específicamente en Argentina, pero empezamos a ver que pasa en muchos lugares del mundo, la diferencia entre la capital y el resto del país. Bootstrap es una experiencia de una semana para conocer el ecosistema emprendedor y empresarial de la ciudad de Buenos Aires. Y es una experiencia que atrae a personas inquietas, curiosas, la mayoría tiene algún tipo de emprendimiento, tiene algún tipo de proyecto en mente o en marcha. Algunos son estudiantes que quieren buscar oportunidades nuevas, que no quieren hacer lo mismo que el resto está haciendo, pero no saben qué posibilidades hay allá afuera. Así que ese es nuestro público. Empezamos haciendo esto porque es lo que a nosotros nos habría gustado que haya cuando estábamos terminando el colegio y decidiendo qué íbamos a hacer de nuestras vidas, por ejemplo. Así que Bootstrap empezó siendo eso, una experiencia para mentes inquietas, y se terminó convirtiendo en una, a ver, en un espacio que sirve a todas estas personas que empezaron a viajar con nosotros para ser ellos mismos y para tener la contención que no tienen en otros círculos. De repente, un emprendedor o un viajero loco o un estudiante que quiere hacer las cosas distinto o gente que en otros círculos a veces se siente incomprendida y poco acompañada, a veces se encuentra en nosotros durante este viaje y con el resto de las personas que ya han viajado con nosotros, que se transformó en una comunidad, ese espacio en el que pueden explorar, en el que pueden contar sus ideas y pueden darlas sin miedo a que los juzguen. Como que eso empezó siendo un servicio muy bien definido de un viaje de una semana y terminó transformándose en una experiencia un poco más espiritual en el sentido de que uno no siempre encuentra espacios y tiempos en los que darse a conocer como realmente es y, digamos, desnudarse y desnudar todos sus sueños y ambiciones y las cosas que quiere ser y hacer. Así que eso es lo que estamos haciendo. Hacemos viajes de este estilo cada 2 o 3 meses y buscamos gente del interior de Argentina y hace poco empezamos a buscar a latinoamericanos de otros puntos de Latinoamérica, justamente porque vimos que es algo que pasa en probablemente todo el mundo y queremos encontrar a esas personas que están buscando como los que nosotros queremos ofrecer, crear y ofrecer. Así que eso estoy haciendo. A veces estudio administración de empresas, cuando me acuerdo que estoy cursando administración de empresas. Estoy a 3 materias de terminar la carrera. Y también soy muy de escribir. Eh,
empecé escribiendo para mí, hoy en día empecé a explotar un poco esa cualidad de hacer preguntas y escuchar mucho y generar confianza para ayudar a otras personas a sacar lo que tienen en la cabeza enmarañado y que no pueden expresar y pasarlo y convertirlo en escritas, básicamente. Ayudo a escribir ensayos, ayudo a estudiantes que no pueden escribir un CV que realmente evoque quiénes son y todo lo que tienen para ofrecer y su potencial y sus experiencias, hasta emprendedores que no pueden poner en palabras lo valioso que es el servicio o el producto que ofrecen. Ujú. Así que esas son como todas mis facetas actuales, diría. Probablemente no son todas, pero son mis facetas principales actuales. Pero bueno, Bootstrap es lo que tiene mi mayor foco, mi mayor porcentaje de foco en este momento y está creciendo un montón y estamos, bueno, implementando cosas nuevas todo el tiempo. Eh, Estoy en este momento en Chaco descansando con la familia porque tuvimos una experiencia la semana pasada, así que movido, intenso. Hicisteis una salida a Eslovenia el año pasado, puede ser, con Bootstrap o no. ¿Cómo? ¿Hicisteis una salida a Eslovenia con Bootstrap el año pasado? ¿O eso no tiene nada que ver? Tiene algo que ver, pero no lo hicimos con Bootstrap. Ah, Y fue Estonia. Estonia. Sí, sí, estuvimos con Francisco, mi socio y pareja, una semana en Estonia, también conociendo el ecosistema de startups y todo lo que está haciendo toda la movida digital que está haciendo el gobierno de Estonia, que lo está haciendo en realidad desde los 90 y es conocido hace unos pocos años por el resto del mundo. Pero se podría decir que fuimos a hacer exactamente lo que nosotros hacemos en Buenos Aires con Bootstrap, pero con una experiencia que se llama Estonia Experience, Ujú. de unos amigos que tienen, uno de ellos es un emprendedor argentino que fue el primer ciudadano digital de Estonia. Ujú. Hoy en día nosotros también somos, bueno, no ciudadanos, residentes digitales. Él fue el primer argentino ciudadano digital de Estonia y su pareja es Kadri, una estonia, justamente, que hoy en día está viviendo en Argentina. Así que eran como las personas correctas para llevarnos a conocer ese entorno tan nuevo. ¿Qué Y es eso de fuimos, ser ciudadano digital? bien, ser ciudadano digital es gozar de todos los servicios que te provee el gobierno de Estonia, estés donde estés. Yo hoy con mi residencia digital, como residente digital, puedo registrar una empresa digital también en Estonia y gozar de los beneficios impositivos y gozar de que prácticamente no existen procesos burocráticos innecesarios. Todo, absolutamente todo, lo puedo hacer desde mi computadora y con internet, desde donde sea que esté. Puedo tener siendo argentina y viviendo en Argentina, puedo tener una cuenta bancaria en Europa. Así. Y los beneficios siguen y es un movimiento que está creciendo mucho y que está inspirando a los demás gobiernos en Europa y en otros lugares del mundo, Ujú. porque hoy en día no hay otra sociedad digital tan avanzada como la Estonia. Así que les aconsejo googlear un poco e ir a leer porque es muy interesante todo lo que están haciendo. Eso fue algo que me sorprendió muchísimo cuando hablabais precisamente de eso, que era la sociedad digital más avanzada y decía, como puede ser que hay un país que está ahí cerquísima, que está dentro de mi mismo continente y no tenía ni idea de eso, ¿no? O sea, eso supongo que es algo, al menos a mí, que me pasa bastante a menudo, que me pasa con los viajes y que me pasa mucho en concreto con los niños viajeros que me dan información de cosas que he pasado por alto y que estaban muy cerca de mí, ¿no? Pero bueno, ya con los niños o con los propios viajes, ¿no? Que la primera vez que llegas a los templos de Angkor de Camboya y descubres todo un imperio impresionante que se construyó a la vez que la Catedral de Notre Dame y nunca nadie te había hablado de ello, ni estaba en ningún libro de historia, ni sabías nada, ¿no? Y cómo puede ser posible, ¿no? Si este monumento histórico está a una altura de primer nivel y nunca había oído nada de él, ¿no?
Me pasa totalmente. mucho con los viajes que me hacen sentir muy inculta, ¿sabes? Como bastante a menudo. Sí, nos ha pasado a todos, sobre todo por ir a destinos exóticos que no todo el mundo conoce y que no son los que, bueno, las aerolíneas no tienen promociones a ese tipo de lugares, Ujú. hay menos vuelos, no hay paquetes de turismo armados, no es lo que la gente está buscando. Entonces hay mucho, mucho que está muy, ¿cuál sería la palabra en español para underrated? Como Sí, como, sobre como subvalorado, no sé. infravalorado, ¿no? Eso, Infravalorado. sí, esa sería la palabra, totalmente, totalmente. Y bueno, esto también lo saqué de ti, de tu perfil de Instagram. ¿Qué es eso de Awake que tienes en tus stories destacados? ¿Qué es eso de Awake? Ah, bien. Como verán, soy un poco muy fan del Spanglish, así que uso muchas palabras en inglés por ahí. Em, bueno, awake es despierto o despertar. Ujú. Y tengo una sección destacada en mis historias de Instagram en la que acumulo frases que significan algo importante, como que me recuerdan, a veces las encuentro por ahí y me recuerdan cosas que ya sé y me impulsan por ese lado. Y también acumulo las frases que en un momento me han hecho justamente despertar, o son frases que quiero tener en cuenta para mantenerme el resto de mi vida. No tendría que fijar, son las que ahora no me las acuerdo y son unas cosas. Sí. Bueno, No, no, no sé si eh, tenés alguna en mente, Lucy. sí, tengo una por ahí. En realidad no sé si la saqué de Wake o la saqué de alguno de los otros destacados, pero me gustó mucho. Y era de una viñeta, creo que de 72 kilos, que veo que además son de Soy los que más fan. me gustan porque se repiten bastante. Eh, y decía algo así como, salían como dos personitas, ¿no? Y decían, una le decía a otra, ¿conoces el camino? Y el otro le respondía, no, por eso voy. Eh, y pensé que quizá era una frase, o sea, era una viñeta que de alguna forma, de alguna manera te identificaba, ¿no? Eh, ¿Realmente eso es lo que te gusta? O sea, no conocer el camino es lo que realmente te apasiona. Es una buena pregunta. Creo que resume la charla que teníamos hace un rato sobre esto de qué quiere ser uno cuando sea mayor. Ujú. Como es una viñeta que resume un poco lo que pienso de ese tipo de cuestionamientos. Como hace un par de años me desesperó durante buena parte de mi vida eh, saber quién iba a ser o qué iba a estar haciendo o cuál era no sé, la recta final del camino, o al menos la meta, y Ujú. nunca supe definirla tan concretamente, hasta que dejó de preocuparme y la verdad es que los últimos 4 o 5 años crecí mucho, aprendí mucho, cambié mucho, me transformé mucho, los considero años muy evolutivos, y tienen que ver también con que empecé a hacer y a equivocarme y a seguir y a probar cosas nuevas, a hablar con gente nueva, a animarme a ser distinta, a comportarme distinto, a hablar distinto, un montón de cosas, todo sin saber eh, exactamente qué era a ver, muchas veces solía estar esta pregunta de, ay, ¿esto es exactamente lo que debería estar haciendo? O esto es lo correcto, esto es lo que está bien que yo haga, esto es lo que está bien que yo sea, está bien que me muestre así. Y empecé a tomar decisiones de forma más intuicional, como, ok, creo que esto es lo que debería estar haciendo, y resolverlo en el camino. Como que a medida que fui dejando de paralizarme por no saber cuál era el camino justamente, empecé a caminar y el camino se fue haciendo y fue apareciendo y de repente empecé a tener mucha más perspectiva y empecé a ver realmente cuáles eran las opciones que tenía, cuáles eran los caminos
que podía caminar, como que de repente empezaron a aparecer, pero antes no los veía porque no me estaba moviendo de mis puntos ciegos. Y moverse fue la mejor respuesta. Así que eso, no tener el camino claro, no, que no te paralice, digamos. Eso fue uno de mis aprendizajes más importantes los últimos años. Así que resume mucho de... Es una buena frase para tener en un apartado que se llama despertar, básicamente. Bueno, pues casi ya por terminar te voy a hacer un random rápido así de pregunta-respuesta, de nada, 3 cositas y nada, y nos despedimos. Creo que ha sido bastante evidente que los 22 años de alguien que lleva una vida viajera detrás no son exactamente iguales que los 22 años de otros. Bueno, me quedo Pues, contenta, creo que está bien, quiero que Coque sea Coque, pero bueno, de momento veo que los viajes no le van a volver loco ni nada de eso. o sí, pero no necesariamente es negativo. O sí, o todo lo contrario. Bueno, un libro. Oh, uf, bien, un libro. Em, muchos. Mm, Fallé, debería haber contestado directamente. Así que voy con uno que me sirvió para mi vida profesional y para la vida en general. Se llama Liderazgo Tribal. El autor es Dave Logan. Es un libro eh, escrito pensando en líderes, en grandes líderes, en personas que quieren construir algo grande y para construir algo grande tienen que tener un equipo funcional. Pero la verdad es que el liderazgo tribal está basado sobre una tesis muy interesante que fue formulada en base a una investigación, en base a muchas entrevistas, a mucho análisis muy meticuloso. Eh, Básicamente, ¿cómo resumirlo? Pero es un libro que me ayudó a entender cómo hablarle a las personas en su lenguaje. Es un libro que relaciona mucho el liderazgo con la comunicación, pero la comunicación a otro nivel, desde la perspectiva de leer a las otras personas con, con ciertos criterios, como qué tipo de relaciones entabla con los demás, cómo ve el mundo y qué lenguaje usa. Si me pongo a exponer la tesis va a ser muy largo, pero es un libro súper, súper recomendado, sobre todo para quienes tienen un equipo que liderar o tienen proyectos grandes en mente o tienen una familia. Se les recomendaría a personas que tienen una familia y que tienen a sus miembros de la familia para leer, para escuchar, para acompañar. Y este libro te ayuda a identificar eh, dónde se encuentra la otra persona, hasta qué piensa de sí misma y qué piensa del mundo para poder hablarle desde ese lugar. Ujú. ¿Una Ujú. película? Una película Interstellar de Nolan, que si no la vieron es impresionante. Soy como muy amante de las preguntas grandes, me interesa mucho la astrofísica. La verdad es que después de 3 años en la universidad, cuando empecé a leer sobre astrofísica, dije, ay, debería haber estudiado astrofísica, no administración, claramente. Soy como muy fan de tratar de entender como si fuera realmente posible todo lo que pasa en un agujero negro, todo lo que eso significa a la hora de entender cuestiones súper simples y básicas y cotidianas de nuestra vida. Y Interstellar es toda una aventura cósmica que explora ese tipo de preguntas y nada, te deja flasheando cada vez que la ves. Es impresionante. Aquí justo la echaron hace poco también otra vez en la televisión. Yo la he visto varias veces, la verdad, y además que cada vez que la veo saco como cosas nuevas, ¿no? Sí, Como es tan densa, quizá hay veces que desconecto mi mente y entonces la siguiente vez que la veo digo, pero esto yo no, la última vez que la había visto no sabía que estaban reflexionando sobre eso, ¿no? siempre tiene algo para darte. ¿Y una canción? Mm, una canción. Qué buena pregunta. Mm,
Hay una que se llama Home, sí, Home de Cinematic Orchestra, que también la escuché por primera vez en un video que, que empezó a despertar mi interés por justamente cosas como el origen del universo, el tiempo y la vida y el origen de la vida, y empecé a tener una visión mucho más, perdón, To Build a Home, importante, me equivoqué el título, de Cinematic Orchestra, vine a fijarme, porque creía que me estaba equivocando. Pero la escuché por primera vez en ese video en el que hablaba la voz en off de Neil deGrasse Tyson. Un video muy recomendado que te voy a pasar en breve. Vale. Después dejaremos por aquí en la entrevista, bueno, las fuentes, digamos, algunos de los recursos mencionados, como también poder linkar un poco vuestra web de Bootstrap para que la gente pueda también investigar más sobre el proyecto y, bueno, Encantados. evidentemente el libro, la película, la canción y todo eso, tu Instagram personal, el Instagram de la familia, un poquito del libro de Guardianes de Sueños, que ahora estamos en ese momento, aunque cuesta encontrar, en mi caso, tiempo para leer, pero bueno, poco a poco y va volviendo los momentos para poder leer. Así que nada, te damos las gracias, muchísimas, porque ha sido como complicado cuadrarnos por los horarios de los usos horarios del mundo, los Pasa nuestros mucho. personales también. Y, Ujú. y ya está, y la dejamos aquí. Un placer, la verdad que fue súper lindo charlar y como te dije, es una de las conversaciones así por teléfono cuando quieras, así que ya sabes dónde encontrarme. Y nada, los sigo mucho a ustedes, no, me gusta mucho todo lo que están haciendo. Cuando me dijiste esto de, bueno, yo voy a ver si seguimos con esto de los viajes, con Coque, según lo que vos me cuentes, dije, ay, por Dios, que no sea mi culpa que esto pare. Me gusta mucho el enfoque que le dan a las cosas, me gusta cómo se comunican, me gusta, soy fan de Coque, me gusta verlo crecer y verlo conocer lugares nuevos y verlo conocer personas nuevas. Y, y me gusta que siento que comparto muchos valores con ustedes y todavía no nos conocemos en persona. Por eso estaba como esperando esta entrevista como súper emocionada. Y bueno, te agradezco mucho todas las que hacen seguido. Y nada, y la oportunidad para responderlas libremente, relajadamente. La verdad que eso se valora mucho. Bueno, Y nada, me encantó, muy contenta y muy súper agradecida. bueno, pues un beso grande. Chao, chao, chao.